Pues ahora sí, iniciamos este webinar. Como sabéis, llevamos ya unos meses, desde septiembre, haciendo webinars con Key Opinion Leaders. Vamos a hablar, en este caso, nuevamente de control de miopía. Y hoy nos acompaña Sergio Díaz, que tenemos ya por aquí en imagen. Sergio Díaz es coordinador de optometría y contactología del COI de Bilbao. Es óptico optometrista, obviamente. También ha estudiado en Boston y ha estudiado también en la Universidad Camilo José Cela, un máster oficial en optometría clínica e investigación. Y hoy, pues bueno, nos va a presentar la eficacia que se está esperando de Milo tras 2 años. Y es un estudio que está haciendo junto a la la Universidad Complutense de Madrid, junto a Jesús Carballo. Y hoy nos va a explicar pues un poquito más sobre ese estudio. Así que, Sergio, bienvenido. ¿Se me oye bien? Bueno, esperemos a ver si contesta alguien. A ver, Sergio, vuélvenos a hablar. Sí, te dicen que Vale, sí. ok, Perfecto. vale. Pues nada. Voy a empezar a compartir la pantalla. Vamos a ver. A ver, voy a quitar la mía, Sergio. Ok, Pues Sergio, creo que ahora sí, ya se ve tu presentación, todos la están viendo correctamente. Así que nada, cuando quieras y bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. bueno, en primer lugar, dar las gracias a Markenovi por la invitación a esta charla sobre la miopía. A Mireia y a Ignacio, que están aquí conmigo. Y nada, espero que sobre todo os sirva para vuestro entorno laboral y no solo voy a hablar del estudio en sí de Milo, sino un poco del estado actual de la miopía y de las nuevas investigaciones en curso que creo que son muy interesantes en el manejo de la miopía. Bueno, ¿por qué debemos intervenir en la miopía de nuestros pacientes? En este estudio de Brian Holden, que seguro que muchos de vosotros ya conocéis, se ve la prevalencia desde el año 2000 hasta las estimaciones para 2050, en la que se ve pues, el crecimiento exponencial de la miopía. Este estudio está hecho para población mundial, o sea que a la vez engloba a la población asiática y caucásica, africana, o sea, toda la población. En el año 2000 pues se hablaba de que había un 22,9% de la población mundial que tenía miopía y un 2,7 tenía miopía alta. Y lo que han pronosticado en estos estudios es que para 2050 habrá ya nada más y nada menos que 4.700 millones de personas con miopía, un 49,8% de la población, y 938 millones de personas con miopía alta, que es un 1 de cada 10, un 9,8% de la población mundial. Siguiendo un poco en esta dirección, en el caso de nuestro país, está este estudio de Visión y Vida, en el que también nos habla de que la miopía afecta al 62,5% de los jóvenes españoles entre 17 y 27 años y que la OMS pues, ha descrito este trastorno visual como una pandemia que cada vez afecta a más jóvenes. Luego es importante definir la miopía. Para eso está este estudio de Flitcroft del libro blanco del IMI de la miopía, en el que bueno, pues, primero hace una clasificación en función de si la miopía es axial, pues que se puede atribuir a un alargamiento axial excesivo, o si es miopía refractiva, que se puede atribuir a cambios en la estructura o ubicación de las estructuras que forman la imagen, es decir, la córnea y el cristalino. O también puede haber miopía secundaria, pues provocada por una patología, un fármaco o un síndrome clínico sistémico.
que no es un factor de riesgo reconocido en el desarrollo de la miopía. En la tabla que tenemos a la derecha, que es el punto clave, podemos ver que desde un miope de -1 empieza a haber un riesgo mayor de desarrollo tanto de cataratas, de desprendimiento de retina o de maculopatía miópica. En este caso, si nos vamos ya al máximo, que son pues a partir de 6 dioptrías, se multiplica 5,5% en el caso de las cataratas, 21,5% en el desprendimiento de retina y, lo más importante, en un 40,6% en el caso de la miopía, o sea, de la maculopatía miópica. Este es un artículo que me parece que es muy importante y yo creo que manda el mensaje clave de esta webinar, que es que cada dioptría importa o cada milímetro importa. Creo que muchas veces no damos valor a eso y si observamos, como cuentan en este estudio, el aumento de una dioptría en la miopía se asocia con un riesgo del 67% mayor en la prevalencia de la maculopatía miópica, o lo que es lo mismo, frenar la progresión de la miopía en una dioptría reduce la probabilidad de que un paciente desarrolle una maculopatía miópica en un 40%. ¿Es importante la medida de la longitud axial? Pues sí, si bien las dioptrías de miopía pues, son fácilmente medibles y un factor indicador de riesgo, pues ahora con estos estudios de Teichmann, pues se ha visto que la correlación es más fuerte entre la longitud axial y la discapacidad visual que en el caso del error refractivo. Entonces, deberíamos de tomar la longitud axial como el factor de riesgo clave y, por tanto, reducir ese crecimiento axial debe ser nuestra intención clave en el control de miopía. ¿eh? Aquí vemos una tabla también de este estudio de Teichmann, en el que se realizó con pacientes adultos entre los 60 y los 75 años y también para que os quedéis con un valor o un dato clave es que, digamos, el valor de longitud axial a partir del cual nos debemos de preocupar es a partir de los 26 milímetros, que como veis, pues multiplica a partir de ahí el riesgo de patologías. ¿Qué valores de crecimiento axial son normales? Pues bueno, tenemos dos estudios que hablan de ello. El que más se ajusta a nosotros es el análisis CLEAR, que está realizado con pacientes de aquí. Entonces, nos hablaba de que el valor normal de crecimiento axial para el proceso de metropización es en torno al 0,1016 milímetros de crecimiento axial al año, teniendo en cuenta que en ese estudio nos dice que entre los 6 y 9 años es el momento en el que más crece el ojo, en torno a unos 0,16 milímetros por año, y entre los 9 y 12 bajaría a 0,08, para, digamos, tener unos valores que nos ayuden a ver digamos, si ese niño está teniendo un crecimiento anormal. En el caso de Asia, los valores son más altos, pero coinciden en lo mismo, que la edad clave es entre los 6 y los 9 años. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta para actuar cuanto antes. ¿Cómo utilizamos esa medida obtenida de la longitud axial? Bueno, pues con los estudios de Teichmann y colaboradores, o de Pablo Sanz Díez y colaboradores, cada uno, digamos, enfocado a uno de ellos a la población asiática y otro a la población europea, nos sirven para utilizar esa medida de la longitud axial, en la que, digamos, estos percentiles han sido elaborados en función de la edad, la etnia y el género del paciente. Entonces, hay que tener en cuenta que el percentil 50 representa la media y en los niños a partir del percentil 75 superior tienen mayor riesgo de sufrir miopía alta en un futuro. Si nosotros estamos, digamos, controlando esa longitud axial y empezamos un tratamiento para el manejo de la miopía,
ver que ese percentil disminuye con el tiempo, pues nos da una indicación de que vamos en la dirección correcta en el control de esa miopía. Bien, os pongo aquí un ejemplo para que veáis cómo utilizar esta medida y, bueno, en este caso son dos pacientes reales del estudio, los dos con 9 años y con refracciones similares, como podéis ver, pero con una diferencia en la longitud axial. Como veis, el paciente A tiene una longitud axial más elevada que el paciente B. Entonces, si nosotros nos fijamos y marcamos el paciente A, está por encima del percentil 75, lo que le conlleva a un riesgo mayor y nos debe preocupar más que el paciente B, que se encuentra por debajo de él. Entonces, no vamos a tratar a estos dos pacientes de la misma manera o con la misma urgencia. ¿Podemos estimar el valor de la longitud axial si no tenemos el biómetro? Bueno, pues hay bastante controversia con esto, pero bueno, hay un par de estudios que demuestran que es posible hacer una estimación sin la necesidad de un biómetro. Siempre, recalco, estimación y siempre me gustaría pues, recalcar que es importante que haya una colaboración optometrista-oftalmólogo para que haya un feedback en las medidas. Digamos que simplemente con los valores de keratometría y refracción del paciente en gafa podemos calcular una estimación de la longitud axial. Tenemos una página de nuestro compañero optometrista Vicente Verbegal, el Sagirador, que Un momento, Sergio, que nos están indicando que, bueno, que los clientes no saben que estamos juntos. Nos están comentando que no ven bien tu presentación. Ajá. No sé si todos la ven correctamente. Vale. Si nos podéis confirmar si todos la veis y la escucháis, a ver si ha sido por alguien o... Sí, todos están diciendo... Esa, vale. Vale, nos estáis diciendo todos que perfecto. Pues seguimos adelante y en todo caso, si queréis, al final volvemos a poner la diapositiva que queríais. Vale, sí, eso sí, nos la ponemos al final. Sí, vale. Seguimos, Sergio. ¿Ya? Vale, ok. Pues nada, estaba comentándoos que la página de nuestro compañero Vicente Verbegal, creo que puedes meter los datos de gratometría y refracción del paciente y también podéis obtener una estimación aproximada de la longitud axial. Yo, bueno, os he puesto un ejemplo también con pacientes reales del estudio para comprobar un poquito y que diréis que efectivamente es bastante aproximado. Es un paciente de 12 años con una SCAS, como veis, y digamos una K media de 41,90 dioptrías. Este paciente tenía un esférico equivalente de menos 4,5. Como veis, el resultado, bueno, lo que me dio en el biómetro, en el IOL Master, fue 26,68 y como veis, utilizando la fórmula, queda bastante aproximado, 26,58. Esto lo he probado con varios pacientes y la verdad que que la estimación es bastante buena, pero siempre teniendo en cuenta que es una estimación. Bien, ahora, bueno, trata a tus pacientes con miopía como si fueran pacientes de glaucoma. Aquí lo que quiero hacer es una comparación entre cuando vemos un paciente con glaucoma y cómo lo tratamos a la diferencia que tenemos cuando es un paciente miope. Nosotros sabemos que cuando hay un aumento en dioptrías hay un aumento en posibilidad de la patología. Igual que si tenemos una PIO más elevada, pues hay una mayor probabilidad de avance del glaucoma. Aunque existe la posibilidad también de que haya un glaucoma normotenso o hipertensión ocular, no tiene por qué tener avance. Y sabemos que un miope con la misma refracción, pero con diferente longitud axial, no tiene el mismo perfil de riesgo. De la misma manera, los pacientes con una tensión ocular, por ejemplo, de 26 milímetros, pueden tener un perfil de riesgo de glaucoma diferente. Aquí lo que hago es pues una similitud entre una prueba objetiva, como es la longitud axial, que lo equipara a una OCT. La longitud axial es una medida objetiva de las estructuras del globo ocular, muestra cambios físicos y estructurales a lo largo del tiempo.
o la refracción, que es una medida subjetiva, digamos que lo equipara al campo visual, que la refracción es una medida subjetiva de la función visual y muestra un cambio funcional en el error refractivo y la calidad de vida de los pacientes. Bien, pues en definitiva que si somos buenos profesionales para explicar los riesgos del glaucoma, aunque la PIO no sea un factor de diagnóstico claro, deberíamos de ser de la misma manera pues, buenos para explicar que cuanto mayor sea la miopía en refracción, como en el caso de la PIO, se aumenta el riesgo para aumentar para la salud ocular. Si bien no hay garantías de aparición de enfermedades oculares con una miopía más alta o una PIO elevada, los riesgos sabemos que son reales. Vamos a ver. Bien, ¿cuáles son los 3 pilares clínicos para el manejo de la miopía? Pues digamos que los 3 pilares clínicos en torno a los cuales debemos construir una estrategia en este manejo de la miopía son pues asesorar en los factores medioambientales, ahora me detendré en cada uno un poquito más. En el caso de los factores medioambientales, la regla de las 2 horas, pues actividades, recomendar a los padres las actividades al aire libre y el tiempo de trabajo en visión próxima, intentar reducirlo. La regla 20-20-20, pues tomar descansos regulares, o la regla del codo, evitar las distancias de lectura muy cercanas. Luego, pues prescripción de ayudas ópticas, evidentemente, para tratar, ya bien sea en forma de gafas, lente de contacto o añadir atropina si no hay éxito con los tratamientos ópticos. Y luego otro pilar no menos importante es la evaluación y el manejo de la visión binocular de los pacientes. Bien, esto es un estudio de la Universidad de Montreal que me gusta mucho el esquema, porque desarrollan un algoritmo basado en los parámetros del paciente, pues la tasa de progresión, la edad de inicio de la miopía, parámetros corneales, área de la pupila y además los factores de riesgo de patología ocular con los gráficos de crecimiento del ojo axial. Y además tienen en cuenta el estilo de vida del paciente y el cumplimiento potencial. Y esto lo que representa, que es lo más importante, es un enfoque personalizado para cada paciente. Eh, ya te digo que si podéis verlo con detenimiento es muy, muy interesante. En los factores medioambientales, que es el primero de los pilares que hemos hablado, los 90 minutos de tiempo al aire libre disminuyen el riesgo de miopía en niños en edad escolar. Yo creo que el mensaje clave que hay que transmitir a los padres es ese, el de que intenten hacer actividades al aire libre. Yo es algo que aquí en clínica incido mucho en ello. Y aunque aún se está determinando la relación entre el tiempo frente a dispositivos electrónicos y la miopía, existe una relación importante entre más tiempo de trabajo en visión próxima y la miopía, especialmente en combinación con un tiempo reducido al aire libre. Luego, otro de los pilares es la evaluación y manejo de la visión binocular. Es importante controlar sobre todo la endoforia y el retraso acomodativo, que como sabéis está asociado al desarrollo de la progresión de la miopía. Imaginaros que os encontráis a un paciente con una refracción cicloplégica con 6 años de más 0,75, pues si además cuenta con una endoforia y con retraso acomodativo, pues tiene un riesgo más fuerte para una futura miopía. Entonces, uno también de los aspectos que son importantes de tratar es mejorar esa visión binocular y reducir y aumentar el tiempo al aire libre. Bueno, la mayoría de los métodos actuales del control de la miopía se basan en la hipótesis de la refracción periférica, como sabéis, que considera que el crecimiento ocular está impulsado por ese desenfoque hipermetrópico periférico. Y bueno, aquí os pongo un poco pues, un resumen de todos los tipos de tratamiento que hay, pues farmacológico, atropina, pirincepina, ahora las lentes oftálmicas de desenfoque periférico que tan están ahora de moda, la ortoqueratología, las lentes de contacto blandas, EDOF, multifocales, dual focus, intervenciones medioambientales o la combinación de diferentes terapias. Bueno, ahora voy a hablar un poco de nuevas investigaciones que hay en curso sobre el manejo de la miopía, que yo creo que son interesantes. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿podemos influir, perdón, en el crecimiento ocular? Pues, ¿qué es lo que sabemos actualmente? Que pues, el crecimiento ocular nos lleva a la hemetropización y que
los mecanismos de metropización, como podéis ver en esta cascada de los IMI White Papers, la miopía y la hipermetropía siguen caminos diferentes, ¿eh? Pero sobre todo lo que es importante es que la experiencia visual, o lo que es lo mismo, la calidad de la señal, es crítica para ese proceso de metropización. Este primer estudio de Nicod y colaboradores tiene como objetivo confirmar la simetría de la longitud axial en relación con la refracción en la retina periférica. Lo que hicieron es, bueno, están haciendo porque sigue en curso, es con un biómetro y un autorrefractómetro de campo amplio, evaluar la variación de la longitud axial del centro a la periferia de la retina en los meridianos horizontal y vertical. ¿Qué han descubierto hasta ahora? Pues que la retina horizontal adopta una forma prolata. Eso quiere decir que los ojos miopes son más largos y más prolatos que los emétropes. Y la retina parece que es simétrica hasta los 20 grados nasales y temporales. Luego también que la relación entre longitud axial y refracción central es igual en todos esos meridianos, con un valor de 0,41 milímetros por dioptría. Y es el primer estudio para evaluar la variación de esa relación en los diferentes ángulos. Luego tenemos este segundo estudio que tiene como objetivo medir la respuesta a fuertes estímulos de desenfoque miópico en varios ángulos desde la mácula mediante un electroretinograma. Es muy interesante. Se está haciendo con 27 participantes con refracción cicloplégica. Se adaptan 3 diferentes diseños de lentes de contacto, una monofocal y luego otros 2 diseños con un centro de zona óptica de 4 milímetros y otra L3 con un centro de zona óptica de 7 milímetros, y se realiza un electroretinograma global en las 5 áreas concéntricas que cubren de 0 grados a 24 grados de excentricidad retiniana. ¿Qué es lo importante que han descubierto? Pues que la longitud axial es simétrica hasta los 20 grados y que la respuesta óptima parece ser entre los 15 y 24 grados. Y cuando combinamos estos resultados, podemos sugerir que el área periférica que dicta el crecimiento del ojo se encuentra dentro de esos 15 grados y 24 grados de la mácula. También sugieren que la respuesta reducida fuera de este área puede explicarse precisamente por el hecho de que la longitud axial no es simétrica a partir de ahí. Luego, hay estudios sobre la coroides que también son muy importantes, sobre la identificación de la hipoxia escleral en la miopía, que es un concepto nuevo que sugiere un enfoque terapéutico viable para controlar la progresión de la miopía en humanos. Y es que básicamente cuando hay un estímulo visual y llega a la retina, pues hay alguna alteración en la coroides y la esclera. En este otro estudio que tenían de Wang et al, tenían 3 grupos control con más 3 dioptrías y menos 3 dioptrías. Lo que hacían era generar un desenfoque miópico a un grupo de pacientes. ¿Y qué ocurría? Pues que la coroides se engrosaba. Y en cambio, cuando utilizaban lentes para el desenfoque hipermetrópico, justo lo contrario, un adelgazamiento. Este desenfoque hipermetrópico conduce a un alargamiento axial localizado. El desenfoque miópico localizado provoca una disminución de la tasa de elongación del ojo o una reducción de la longitud axial localizada. Entonces aquí lo que veis es un poco, digamos, hacen como es la forma hacia dónde va la tendencia de un globo ocular cuando se está haciendo miope. En conclusión, la calidad de la señal visual es esencial para el proceso de metropización. Una estrategia exitosa pues debe ser mantener el desenfoque central bajo control, es decir, que la lente de contacto esté bien adaptada. No debe haber hipocorrección. Y es importante aumentar el número de visitas del paciente cada 3 meses. Entonces, de lo que se trata es generar desenfoque periférico miópico siempre mayor que el desenfoque hipermetrópico. ¿Qué factores afectan a la calidad de esta señal visual? Pues uno es la acomodación, que evidentemente tiene una influencia en la zona pupilar, influye también en el diseño de la lente a elegir. Y que ahora, pues en el mundo que vivimos, el aumento de tiempo de uso de dispositivos electrónicos hace que haya un aumento de la demanda acomodativa constantemente.
y la distancia de lectura. Los factores que afectan a la calidad de la señal visual están, digamos, enfocados a la acomodación con estos estudios. Uno es el de la progresión de la miopía durante el confinamiento y otro es el metaanálisis y revisión sistemática del trabajo en cerca en niños con miopía, que hablaba de que las probabilidades de miopía aumentan un 2% por cada hora de trabajo en visión próxima, lo cual la intensidad de trabajo en cerca es probablemente el factor más importante de la progresión en los adultos jóvenes miopes. Y equilibrar ese trabajo en cerca versus la actividad en exterior debe ser nuestro objetivo. Luego, también tiene un estudio en curso la Escuela de Montreal sobre las aberraciones de alto orden generadas por 3 diseños diferentes de lentes multifocales blandas medidas a distancias de 50, 33 y 20. Ellos consideran que 20 centímetros es la distancia del móvil, 33 el de la tablet y 50 la del ordenador. Y lo que querían era establecer si existe una correlación entre el diámetro pupilar y el nivel de aberraciones de alto orden. Utilizaron una OPD scan para medir las aberrometrías y un autorrefractómetro de campo abierto. Y las lentes, bueno, utilizaron 3 lentes multifocales con diferentes adiciones y diseños. Y bueno, compararon los diferentes diseños y vieron que no había diferencias significativas para las aberraciones esféricas, pero que el coma se redujo significativamente con una distancia más corta de visión. Quiere decir esto que la correlación entre aberraciones oculares y pupila está explicada por el diámetro pupilar y también por la adición que utilicemos en la lente de contacto. La pupila de entrada es la clave porque influye en la dosificación de ese desenfoque miópico, hipermetrópico. Entonces, sabemos que esa pupila puede variar por la iluminación, por la tarea visual, por la refracción y que está desplazada, según los estudios, superotemporal. Entonces, cuanto mayor desenfoque miópico tengamos en la dirección de la pupila de entrada, probablemente mayor control de la miopía habrá. Bueno, las conclusiones son que no hay receta mágica ni un solo producto efectivo para todos, que la estrategia debe basarse en los riesgos de patología y la progresión esperada, y que de momento las tablas de crecimiento axial precentiles debe convertirse en elemento clave para definir la intensidad de la gestión. Y bueno, ahora voy a hablar sobre el proyecto de Milo a 2 años. Los autores Sergio Díaz, Amaya y Jesús Carballo declaran no tener conflicto de interés en relación financiera con la industria. Y Mercedes Burgos pertenece al laboratorio Markenovi como directora de desarrollo de nuevos productos y ensayos clínicos. Bueno, se trata de un estudio prospectivo longitudinal en el que valoramos la eficacia utilizando el nuevo diseño de lente de contacto de foco extendido en 2 años de seguimiento. La localización fue aquí en la clínica Miranza-Coy, en Bilbao. Y bueno, partíamos de una muestra de 90 niños miopes de etnia caucásica con edades entre los 6 y los 13 años, de los cuales 45 niños fueron asignados al grupo control con gafas y 45 niños fueron asignados al grupo experimental con la lente Milo. Los criterios de inclusión refractiva fueron que tuvieran progresión miópica mayor a 0,50 en los últimos 12 meses, que el esférico equivalente estuviera entre los menos 0,75 y 10 dioptrías y el cilindro fuera menor de 1 dioptría. Excluimos a aquellos niños pues, con una adaptación previa de lente de contacto o cualquier tratamiento para control de miopía, con antecedentes de enfermedad sistémica u ocular o con que estuvieran usando medicamentos oculares sistémicos o tópicos. Bien, este estudio se realizó de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki, fue aprobado por la Junta del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Todos los participantes fueron incluidos voluntariamente en el estudio después de firmar un consentimiento informado por parte de sus tutores legales. Todas las medidas fueron realizadas por el mismo optometrista, en este caso yo, y la salud ocular fue revisada trimestralmente por la misma oftalmóloga, la doctora Mallorquía.
Bueno, los métodos y las medidas que hicimos son mucho más de lo que voy a contar aquí, pero bueno, aquí me voy a centrar en la agudeza visual de alto contraste, que se evaluó utilizando Octotab de SmartThings for Vision España en condiciones fotópicas, mayor o igual a 85 candelas por metro cuadrado. Utilizamos para la medida de la longitud axial el biómetro que para mí es el más exacto, el IOL Master 700. Eh, Utilizamos también autorrefractómetro tonómetro, el topógrafo Sirius para la medida de los parámetros oculares para la adaptación de la lente de contacto y una lámpara de hendidura Topcon. Bueno, el diseño y características de Milo, sabemos que es un hidrogel de silicona con un 75% de agua. Es una lente que es refractiva, no monotónica y aperiódica. Tiene un filtro ultravioleta de clase 1 y un tinte de manipulación azul, que creo que es importante para la manipulación en los niños. Lo más importante que quería recalcar es el tema de la personalización de la lente y de lo que yo me he encontrado en el estudio, que son diámetros y radios muy variados, con lo cual es importante que la lente vaya bien centrada y que utilicemos siempre la mayor precisión a la hora de adaptar las lentes de contacto. Hicimos un cuestionario subjetivo de visual y de confort. El cuestionario fue clasificado del 1, muy eficiente, al 10, excelente, y respondieron después de 10 horas de uso de la lente de contacto. Las categorías de estudio fueron la manipulación, la comodidad, la claridad de visión, estabilidad de la visión y satisfacción general. Todo ello adaptado a los niños. El análisis estadístico lo realizamos con el SPSS, versión 28.0. Lo importante es que el cambio en longitud axial y el equivalente esférico fueron las variables de resultado primarias, que la comparación de las variaciones de longitud axial, esférico equivalente y agudeza visual en el periodo de seguimiento entre los grupos de control y lente de contacto se realizó con ANOVA y que el nivel de significación estadística se fijó en 0,05. Bien, ahora vamos a los resultados. Primero la tabla demográfica. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la edad y el sexo entre ambos grupos. En el grupo de lentes de contacto hubo un número más alto de niños con un solo progenitor miope y el número de ambos progenitores miopes fue más alto en el grupo control, el que llevaba gafas. Aquí, bueno, podemos ver una tabla con los resultados a 24 meses, desde el primer día y en visitas de 6 meses en 6 meses. No sé si se ve bien la tabla. Yo lo veo bien. Yo creo que hay un poco de borrosidad, la verdad. Sí, Pero por- las gráficas Las imágenes se ven un poco No, mira, ves, me dicen que no, es que yo aquí no la estoy viendo tampoco claro. nítida. Sí, pues Si no, las incluso un poco claro. Sí, las bueno, imágenes, luego si las no, podemos pues, pasar. si me la puedes pasar y las comparto. Sí, sin ningún problema. Bueno, simplemente he separado, bueno, en esta tabla por ojos, la longitud axial y el esférico equivalente, y luego abajo tenemos la agudeza visual binocular. Simplemente indicaros que cuando los niños empiezan a poner Milo el primer día, ven mucho más borroso porque necesitan un periodo de neuroadaptación. Hay que tener en cuenta que estamos introduciendo una lente que genera aberración esférica y necesita un periodo de neuroadaptación. Lo que además vimos es que, digamos que en la revisión del mes habían mejorado la calidad visual y la sensibilidad al contraste. Y nada, es importante recalcarlo. Resultados en cuanto a esférico equivalente, la eficacia global tras la adaptación de las lentes de contacto fue del 45% tras 24 meses de uso. Como veis en esta gráfica, bueno, pues ya con digamos estos resultados que son 0,62 dioptrías versus 1,13, son resultados que ya son clínicamente significativos, aparte de estadísticamente significativos. Si comparamos además estos estudios con los realizados con PadMaya, con una lente de contacto también de diseño de foco extendido, vemos que a los 24 meses hay una mejora del 13%.
Los resultados con respecto a la longitud axial, que son los que me parecen más importantes, fueron que la eficacia de un 44% tras 24 meses de uso respecto al grupo control. En términos de valor de longitud axial, 0,37 milímetros versus 0,66, lo que también indica un dato que es clínicamente significativo a los 24 meses y que si comparamos con PADMAYA, hay una mejora del 19% en términos de longitud axial con respecto a su estudio. Esta mejora creemos que estamos todavía evaluando cosas, pero creemos que puede estar relacionada, bueno, pues con la tipología del paciente, que es un paciente caucásico, con una cosa que nosotros también hemos medido, que son las horas de uso de dispositivos, que nosotros hemos incidido los padres mucho en el tema de que estén menos tiempo con los dispositivos electrónicos y el tema también de las actividades en exteriores. Y que en nuestro caso, la gran mayoría de ellos han llevado la lentilla los 7 días de la semana. Que eso también es diferente en el caso del estudio de PADMAYA. Bueno, en cuanto al cuestionario de confort y salud visual, todos los ítems mostraron un valor alto, igual o superior a 9. Se observó una buena calidad de visión subjetiva a todas las distancias y los resultados fueron similares a las calificaciones que habían tenido ya previamente con una lente de contacto 12 en los estudios de Tilia y Sa y colaboradores. La salud ocular fue muy buena, solo hubo 16 casos con tinción corneal muy leve. Los abandonos fueron por inseguridad en la manipulación de la lente y aparecieron algunas roturas de la lente de contacto en el periodo de entrenamiento y manipulación, como es lógico en los niños. Sobre todo en los 3 primeros meses, pues las rompen mucho pues, debido a que están aprendiendo a la hora de guardarlas en el estuche, pero únicamente fueron en ese periodo de entrenamiento y manipulación. Bueno, conclusiones que el uso de la lente de contacto EDOF, MILO, en niños miopes redujo la progresión del valor refractivo y la elongación axial en comparación con el grupo de control en 2 años de uso. Y como conclusión es que pues, tiene efectos positivos en ese manejo de la progresión de la miopía comparado con el uso de lentes oftálmicas. Y también es muy importante reseñar que este diseño EDOF proporciona una buena función visual a todas las distancias, lo cual es esencial en el niño. Y ahora, ¿cuál es el futuro o nuevos trabajos que tenemos en mente aquí en el COI? Pues estamos trabajando ya con Milo Tori, que está disponible en cilindros hasta 8, lo cual pues, facilita mucho la adaptación. Con niños miopes entre los 6 y 13 años. En principio, pues para ver cómo es su longitud axial, la agudeza visual, con el uso de estas lentes de contacto con este diseño. O luego también tenemos un proyecto en marcha, que sería Milo con atropina a una concentración del 0,025, para ver precisamente si hay una acción combinada. Antes hablábamos de la importancia de la pupila de entrada, pues ya sabemos que la atropina lo que va a hacer es modularnos esa pupila. En concentraciones de 0,025 es muy poquito, pero ya sabemos que lo que tenemos que hacer es que entre el mayor desenfoque periférico posible para tener mayor control sobre el manejo de la miopía. Bueno, aquí tenéis la bibliografía por si luego necesitáis. Y nada, agradecer pues a mis compañeros del proyecto, a la doctora Mallorquía, a mi profesor y amigo Jesús Carballo y a Mercedes Burgos, que hace siempre un trabajo en la sombra, pero que es vamos, yo la admiro como optometrista. Y nada, si tenéis cualquier duda o necesitáis cualquier cosa en la presentación, ahí abajo os muestro mi email, sergio.diaz@miranza.es. Y nada, ahora pues si tenéis cualquier duda, paso la palabra a Mireia y me preguntáis lo que queráis. Gracias. Muchas gracias, Sergio.
Bueno, vamos a ir a por las preguntas que nos han estado haciendo aquí. La primera que tenemos por aquí es ¿por qué se ha elegido 0025? Entiendo que es por atropina. Sí, sí. ¿Hablo de la grilla directamente, sí? O... Sí, si ya está. quieres, Sí, yo sí. creo que nos pueden ver por aquí a ambos. Ya está. Bueno, pues a ver, estamos todavía pendientes del comité ético, pero hemos decidido esa concentración de atropina, teníamos duda entre 0,01 y 0,025, pero al final hemos decidido esa concentración por el efecto en metros que hace en la pupila. Vale, por aquí podéis empezar a hacer vuestras preguntas, ¿eh? ¿Es mejor tener un diámetro pupilar grande para el desenfoque periférico? Bueno, es una buena pregunta, pero como habéis visto en los estudios que he presentado, parece ser que solo hay una zona efectiva en la que podemos actuar de la retina para digamos, controlar la miopía. Entonces, lo que nos interesa es que por la pupila de entrada entre todo el desenfoque periférico miópico y que llegue a las zonas específicas, como hemos marcado antes, de la retina, si no me equivoco, entre los 15 y 24 grados de la mácula. A ver, que ahora he dejado de compartir. A ver, aquí nos preguntan, ¿las lentes de contacto, bueno, las lentes Milo son compatibles con otros tratamientos de control de progresión de miopía? Bueno, como estabas explicando, ¿no? Con lo que vais a hacer ahora. Pues eso es lo que yo creo que es un poco el futuro, ver si podemos sumar el efecto de los tratamientos. Yo creo, y tendría sentido, que fuera así, o sea, que Milo y atropina tuvieran un efecto sumatorio. Lo que pasa bueno, pues no lo sabemos. Solo hay estudios previos con OrtoK pues creo que por eso es interesante hacer un estudio con una lente blanda porque nos daría otra visión de todo. Yo creo que ahí todo esto de la pupila, del área macular, son áreas de investigación que creo que tenemos que empezar a incidir en ellas porque yo creo que son claves en el control del crecimiento ocular, todo lo que he hablado también de la coroides. Creo que es interesante todo eso. Y Sergio, nos preguntan también qué opinas sobre las lentes de contacto y lente oftálmica. Bueno, Podría ser una opción. Sí. Por el momento Sí. no hay mucha literatura. Sí. Imagino que se está investigando. Eso es. Pero Sí. al final son dos tratamientos, Sí. ¿no? Aquí es verdad que en la clínica, aunque ponemos Milo, sí que hacemos una recomendación de que si pueden, o sea, las gafas que compren para casa sean de este tipo, porque creemos que va a ser mejor que lleve una gafa normal. Entonces, pero claro, no tenemos No tenemos referencias por aún. eso ahora la clave en los estudios futuros está en las terapias combinadas y es donde pues creo que tenemos que poner nuestro enfoque los optometristas en ese tipo de trabajos. Bueno, al final pues tiene un poco de lógica, ¿no? Pensaríamos todos que dos tratamientos pues podrían sumar, pero bueno, supongo que lo iremos viendo poco a poco. A ver, nos preguntan por aquí, ¿puedes volver a explicar la relación y efecto de la zona óptica 10,8 de Milo con diámetro pupilar grande o pequeño a la hora de aberraciones? No lo he entendido bien. No, pero eso no era, exactamente no era con Milo. A ver, Milo lo que induce por el diseño óptico que tiene es una aberración esférica, tanto positiva como negativa. Y eso lo que hace es, pues eso, generar un cambio en el mapa aberrométrico del paciente. Evidentemente, cuando tú induces esa aberración esférica, lo haces parece ser que, bueno, no parece ser, o sea, tenemos datos que lo que hace esa aberración esférica es facilitar la acomodación. Y bueno, es que en cuanto a lo que tú me preguntas de la zona óptica y las aberraciones,
hablaban en esos estudios de que del efecto que tiene las aberraciones cuando la pupila se hace más pequeña por la distancia de lectura. Con Milo eso todavía no lo hemos estudiado. Estamos en ello porque, como he dicho antes, esto es parte de mi tesis, una parte pequeña, porque tenemos por otro lado pues, una evaluación del estado acomodativo, una evaluación de las aberrometrías, de la sensibilidad al contraste. Hay un montón de factores que todavía estamos digamos, en el camino o resolución de ello. Más adelante intentaré aportar datos que os facilitan digamos, esa pregunta. Claro, al final lo que nos interesa, entiendo, en el control de la miopía es sobre todo que esa zona de tratamiento siempre esté dentro de esa pupila, porque al final sabremos que estamos haciendo ese control de miopía. Si la lente de contacto al final queda desplazada o no queda todo dentro, esa zona de tratamiento toda dentro de la pupila, es cuando, pues, aunque estemos utilizando un tratamiento, no será efectivo en ese caso. Claro, sobre todo la clave está en la pupila de entrada. Lo que decían que, pues eso, ese desenfoque miópico que entra a través de la pupila sea efectivo, ¿eh? Y que llegue a las zonas que nos interesan, no porque sea más grande probablemente influya más en el crecimiento, sino que ese desenfoque miópico llegue a las zonas o áreas importantes en las que parece que está relacionado con el crecimiento ocular. Aquí también nos hacen una pregunta interesante que nos dicen, ¿hasta qué edad aconsejas los tratamientos o solo va a depender de la longitud axial? ¿No? Un poco que también nos has comentado esa diferencia, ¿no? de por qué hacer una biometría, por qué tener en cuenta esa longitud axial. Claro, sí que es cierto que no hay estudios para adultos jóvenes con este tipo de lentes o cómo puede, o sea, si realmente funciona en estos casos. Nosotros en la clínica recomendamos que se pongan algún tipo de lente de control de miopía porque creemos que es mejor que usen una lente monofocal. De hecho, le va a ayudar a la hora pues eso, de acomodar, de variar su retraso acomodativo y precisamente los estudios que hay de por qué se cree que viene la miopía a esas edades vienen relacionados por el trabajo excesivo en cerca. Y entonces, pues en esos casos intentamos, o sea, claramente, claro, no es un problema de la longitud axial, es por otro motivo, pero sí creemos que es mejor que lleven ese tipo de lente que no lleven nada. Por lo menos se les aconseja a ello. Aquí nos pregunta, ¿no? También una pregunta de Petra que va relacionada a ello. Si una niña de 6 años tiene miopía de -1, bueno, tiene una paciente, ¿no? Que tiene 6 años con una miopía de -1 y lleva así durante un año y no le ha subido. ¿Se aconsejaría hacerle ya una lentilla para ese tratamiento? ¿O tendríamos que tener en cuenta la biometría, ¿no? En este caso. Eso es. Bueno, primero la biometría y luego también tener en cuenta que si no le ha subido en un año, tampoco hay por qué ponerle un tratamiento. O sea, no hay que poner tratamientos porque sí, porque ya tenga miopía con 6 años. No, precisamente lo que hay que hacer es un seguimiento, que antes os he comentado que es importante que hagáis un seguimiento trimestral a los pacientes en el que tú veas esa evolución. Evidentemente, si ves que en un año no le ha subido la miopía, no tienes por qué ponerle un tratamiento, pero sí que mantenerle en el seguimiento de por si acaso. Claro, la conclusión un poco que sacamos es, bueno, aquí nos estaba diciendo Petra, la madre es muy miope. Claro, Sí, al final es un factor que sabemos que es un factor de riesgo, pero si ese paciente no le está evolucionando, al final lo que estamos haciendo es un tratamiento para aquellas longitudes axiales que empiezan a crecer. Pero si no hay un crecimiento, no tiene sentido el utilizar un tratamiento, ¿no? Diría que casi seguro que no ha habido un crecimiento axial anormal. Ese niño durante un año le ha crecido, digamos, le ha crecido el ojo lo que tiene que crecerle. Entonces, tampoco tiene sentido ponerle un método para control de miopía si no ha habido una evolución de la miopía, ni lo que sí que es importante es hacerle el seguimiento.
Aquí lo que hablamos que es el dato importante, que cada paciente es diferente y hay que hacer tratamientos personalizados a cada paciente. No hay un método que sea la panacea. Entonces, tenemos que ser profesionales y trabajar con las herramientas que tenemos, que hoy en día son muchas, y a partir de ahí, pues, hacer revisiones, ya te digo, trimestrales. Creo que es porque yo me he dado cuenta trabajando con los niños y con los padres, con las familias, que es un proceso muy grande el de fidelización que sufres, y porque les ves cada 3 meses. Yo prácticamente os podría decir el nombre de todos todos los los niños pacientes, ¿no? del estudio, porque pues llevan aquí conmigo pues ya mucho tiempo. Y eso, ya te digo, que Crea es un un método, vínculo, ¿no? creo, sí, También. sí, ya sabéis que con la contactología ya se crea un vínculo de por sí, porque pasa. Yo creo que la gente que hace contactología tiene un vínculo con esas personas a las que adapta la lentilla mucho más cercano que el de una gafa. Entonces, ya cuando es un problema, digamos que afecta a los padres porque el niño es miope, mucho más, mucho más. Siempre pararos cuando os hagan las visitas cada 3 meses, pararos a responderles todas sus dudas. Intentar, pues eso, ver que os preocupáis por la salud de su hijo. Y ya te digo que el proceso es, bueno, una fidelización total, y luego además un reconocimiento a nivel personal bastante grande. Así que nada, os animo a que desde vuestras ópticas trabajéis el manejo de la miopía. Por aquí Lourdes nos pregunta, ¿y cuánto tiene que cambiar la longitud axial en un año para aconsejar el tratamiento de control de miopía? Bueno, eso también supongo que depende de la edad del paciente en ese momento, ¿no? Tabla de percentiles. Cogemos la tabla de percentiles que hemos puesto antes, refracción del paciente y valor de longitud axial. Y más o menos te va a dar una idea De por dónde tendría que ir, eso ¿no? es, Ese eso niño o es, esa eso es. niña Y de la con esa edad. urgencia, eso es, y de la urgencia con la que, pues eso, tomarte el caso. Entonces, no te voy a decir un valor de 0,1, 0,2, no, no. Esa era una de las tablas de las que se quejaban, por las que a lo mejor Vale. sí que lo pudieras Después compartir. compartiremos Sí, sí. la Sí, OSE. En la imagen en pantalla ahora mismo estáis viendo diferentes códigos QR. Uno de ellos pone documentos. Si cogéis esos códigos QR, el de documentos es donde colgaremos las tablas que después Sergio nos compartirá, y también el vídeo para que lo podáis volver a ver. Bueno, un poco en conclusión, lo que vemos es que es muy importante hacer un seguimiento en esos pacientes, que el control de la miopía no es simplemente el vender o adaptar una lente de contacto, que realmente hemos de empezar un seguimiento con esos pacientes, hemos de seleccionar el mejor tratamiento según las necesidades de cada uno de ellos, y después elegir también un diseño, en el caso de lentes de contacto, que se pueda adaptar a las características de cada uno de esos ojos, ¿no? Y también hacer pues el seguimiento posterior, porque lo que tú dices, primero, saber cómo va evolucionando, saber si en algún momento tenemos que hacer algún cambio, y sobre todo porque al final vamos a generar un vínculo con el paciente, que eso nos va a ayudar a fidelizar a ese paciente, pero no tan solo a ese paciente, sino a toda la familia. Por eso es importante lo de las visitas trimestrales. Si podéis implementarlo, creo que es muy importante porque también el paciente y los padres se sienten, pues eso, mucho más comprendidos, es más fácil la comunicación y es más fácil ver hacia dónde va la progresión miópica. Y luego, pues eso, leía por ahí una pregunta de si hay alguna tabla automatizada de que metas longitud axial y te diga, pues yo creo que no sé si había una calculadora de Brian Holden, Sí, ¿no? hay una Que también metías calculadora. longitud axial, ¿no? Y refracción y te decía un poco qué es lo que... Pero bueno, esto os podéis descargar la tabla de percentiles y ponerosla para simplemente pues, elegir o ver el perfil del paciente. Genial, Sergio. Pues creo que a ver si nos dejamos alguna otra
Pregunta por aquí. ¿Siempre reciben un recordatorio la semana previa para programar la revisión? Es vital. Bueno, eso es un comentario que nos está haciendo Jerónimo. ¿Existe alguna tabla automatizada? Lo que acabas de comentar. Bueno, creo que también la de Vicente Berbegal creo que era más, ¿no? Para conocer exactamente, Sí, según sí. la miopía, Sí, esa creo que sí. curvatura Sí, 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 corneal, sí. ¿no? Y, Sí, y nos sí. daba información, pero después estarían las tablas de percentiles que nos has enseñado y después compartiremos con todos ellos. Sí, y si necesita alguien también el Excel del cálculo de la longitud axial, pues se lo paso sin Vale, ningún pues en el problema. código QR que estábamos antes compartiendo, lo podréis, no sé si lo habéis cogido todos, el código QR, si no después os enviaremos la información. Vale, voy a ver si puedo compartir de nuevo la página. Vale, os la comparto por aquí. Creo que ahora ya la estáis viendo. A ver, ¿alguna pregunta más por aquí? Ya nos dais las gracias. Si nos enviáis la información, sí, Jerónimo, os la enviamos también. A mí me gustaría la tabla de Excel. No te preocupes, Ana, la enviamos. Pepe ya nos está diciendo que gracias. Enviarlo también, Blanca nos está diciendo. Antonio nos dice que mil gracias. Bueno, ya todos os estáis despidiendo. Creo que, pues nada, Sergio, nos están dando todas las gracias, les ha gustado Sí, mucho. nada, muchísimas gracias a todos y cualquier duda tenéis mi email para cualquier cosa, vamos, lo que necesitéis. Perfecto, pues nada, solo recordaros, así un pequeño recordatorio, la lente de contacto Milo la tenéis tanto en pack de 3 lentes de contacto como de 6. Ahora, tal y como decía Sergio, ¿no? Él hace las visitas cada 3 meses, alguno de vosotros los citáis cada 6 meses, ¿vale? Así que tenéis la opción de ya pedir los packs para 6 meses o 3 meses. También la lente de contacto, recordar, tal y como ha dicho Sergio, es hidrogel de silicona, muy importante porque al ser un tratamiento, mientras más horas de uso se utilice, más efectivo va a ser, ¿vale? Así que necesitamos saber y garantizar que hay un buen paso de oxígeno y también la tenéis ya disponible en geometría tórica, ¿vale? Así que tenéis miopías hasta -15 en pasos de 0,25, astigmatismos hasta -8 en pasos también de 0,25 y todos los ejes de grado en grado. ¿Vale? Y como siempre, pues parámetros casi ilimitables, ¿no? Todo tipo de radios para lo que necesitéis y diámetros. Así que esperamos que con la lente de contacto, con la información que nos ha compartido hoy Sergio, podáis pues seguir haciendo vuestras adaptaciones y cada vez pues ayudar más a esos pacientes, porque al final pues no deja de ser una labor social que estamos haciendo todos los ópticos optometristas. Recordar que cada dioptría importa, ¿eh? Ese mensaje, Importante. grabároslo a fuego, cada dioptría y cada milímetro, ¿eh? Así que animaros Sí, a esto es todos. algo que, mira, lo podríamos incluso hacer un póster, ¿no? Y dejarlo en nuestra consulta, ¿no? Porque es importantísimo el poder, si podemos quedarnos, ¿no? Con 2 dioptrías, mejor que no con 3, que no con 4, porque eso siempre va Ya a hemos estado conllevar viendo, ya hemos estado viendo más las tablas, posibilidades de eso patologías. es, eso es. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí y quedará grabada la sesión, os la enviaremos en un ratito, ¿vale? Tenéis el código QR que estáis viendo en pantalla y cualquier cosa, pues estamos a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias y nos vemos en las siguientes sesiones. Que vaya bien la tarde. Chao.